Les damos la bienvenida al webinar Lleva tus modelos y tus proyectos al siguiente nivel con Enterprise Architect Pro. Les contamos que en ProAgile desde hace más de 15 años procuramos brindar soluciones simples y ágiles para áreas de TI. Nos especializamos en arquitecturas, procesos y proyectos de transformación en general. También producimos la versión en español de Enterprise Architect. Hemos ayudado a numerosas compañías e instituciones en Latinoamérica a obtener el máximo provecho de esta potente herramienta conocida a nivel mundial y elegida por miles de usuarios día a día. Mi nombre es Magali Díaz, es un gusto acompañarlos en el día de hoy. Vamos a tener en esta oportunidad a Nicolás Márquez, que nos va a estar presentando la solución EA Pro de ProAgile y los principales beneficios de integrar toda la familia de productos de Spark Systems a nuestro ecosistema empresarial. Les voy a comentar más o menos cómo es la agenda para esta sesión. En primer lugar, les voy a mostrar cómo enviar sus preguntas en la sala. Luego Nicolás nos va a exponer el contenido del webinar. Y por último vamos a compartir una sesión de preguntas y respuestas. A continuación les voy a comunicar entonces cómo comunicarse con nosotros a través de la sala. Es importante aclarar que el micrófono está silenciado para todos los asistentes. Pueden escribir sus preguntas utilizando el chat o el pod de preguntas y respuestas. Al finalizar se van a responder, pero en caso de no poder contestar todas las preguntas en vivo, las vamos a responder luego vía email desde nuestra cuenta soporte@proagile.com.ar. Como pueden observar, en la barra inferior de la pantalla de la aplicación cuentan con el acceso al pod de chat y al pod de preguntas y respuestas. Pueden escribir en estas secciones las consultas que tengan y van a ser respondidas en orden luego de la presentación. Les agradezco por su atención. Damos lugar entonces a Nicolás para comenzar con la presentación del día de hoy. Muchas gracias, Magali. Bien. Ahí ya estaremos presentando. Bueno, buenos días a todos los presentes. Es para mí un gusto estar aquí presente con todos ustedes. Vamos a empezar viendo los temas que vamos a abarcar en el día de hoy. El contenido del webinar va a estar distribuido en estos 5 puntos, empezando por explicar qué es EA Pro y en qué consiste esta solución del equipo de ProAgile. Y luego vamos a ir viendo específicamente cada uno de los componentes que constituyen la solución, los cuales son ProCloud Server, WebEA, ProLaborate y finalmente cerramos con integraciones. Para entender qué es EA Pro, antes vamos a comprender cómo está compuesta la solución de Spark EA de forma completa y el lugar que ocupa EA Pro en particular. Vamos a presentar la solución de Spark EA como si se tratase de las capas de una cebolla. Desde afuera hacia adentro tenemos en primer lugar a Enterprise Architect, luego tenemos un marco base, luego EA Pro, después tenemos las integraciones y finalmente tenemos la plataforma SaaS. Como el inicio de todo tenemos a Enterprise Architect como el centro de la solución, representado por la herramienta en sí y los repositorios donde alojaremos todos los modelos y proyectos en una forma ágil y organizada. Luego, si adaptamos la herramienta a las particularidades y necesidades de cada organización, vamos a conseguir un marco base personalizado que nos permitirá utilizar las tecnologías MDG, por sus siglas en inglés de Model Driven Generation, y podremos generar modelos en forma automática. Luego aparece específicamente EA Pro, tema que vamos a desarrollar a lo largo de este webinar, y es la capa que nos brinda un marco de trabajo más robusto y colaborativo y nos permite aumentar la productividad y agilidad del equipo, aportando mayor valor al negocio. Una vez que tenemos nuestro marco de trabajo operativo y adoptado por el equipo, es hora de potenciar la solución, integrándola con otras herramientas comerciales y soluciones que existan en cada cliente, como por ejemplo Jira, SharePoint, entre otras.
Sobre esto también vamos a hablar más adelante en este mismo webinar. Y finalmente, podríamos escoger que toda esta solución funcione bajo una plataforma SaaS, de Software as a Service, en donde el cliente delega la administración y configuraciones a especialistas, mientras solamente se ocupa de ser cada día más eficiente y productivo en sus proyectos. Un detalle importante a resaltar, van a poder ver las siglas ML, seguido de un número entre paréntesis en cada una de las capas. Estas siglas hacen referencia al nivel de madurez necesario, por las siglas en inglés Maturity Level, para implementar este tipo de solución en cualquier organización. Y cada una de las capas se relaciona con un nivel específico del modelo de madurez implementado por ProAgile. Para más información sobre el modelo de madurez, se puede consultar nuestro sitio web oficial en www.proagile.com.ar. Ahora, si nos enfocamos con más detalle en la capa de la cebolla de EA Pro e hiciéramos una ampliación, tendríamos este contenido dentro de la capa. Podemos ver que EA Pro está integrado por varios componentes, los cuales brindan diferentes funcionalidades cada uno y se corresponden con los que mencionamos en el temario. Vamos a utilizar este diagrama como índice gráfico para ir recorriendo el contenido de la presentación y vamos a ir detallando cada uno de estos componentes y las funcionalidades que brindan. Como primer paso vamos a comenzar por conocer qué es ProCloud Server. Bueno, ProCloud Server es un producto de soporte para Enterprise Architect del lado del servidor que permite que los repositorios de EA se alojen en cualquier parte del mundo, permitiéndole a los que modelan y consumen la información de estos repositorios accederla de forma rápida y sencilla. Esto permite compartir a toda la empresa los esfuerzos de modelado y de especificación técnica, lo que involucra y compromete a las partes interesadas en cuanto al modelado, discusión y revisión, de una forma ágil y sencilla. Además, es importante mencionar que ProCloud Server es la puerta de entrada hacia todos los demás componentes de la solución de EA Pro, por lo que sin ProCloud Server los demás componentes no podrían funcionar. Aquí podemos observar un diagrama de arquitectura que nos va a permitir entender un poco mejor cómo se encuentra compuesto ProCloud Server, cómo es su despliegue y qué tipos de comunicaciones existen, haciendo un paneo desde la estación de trabajo hasta el repositorio almacenado en la base de datos. En el gráfico podemos observar tres secciones principales. Del lado izquierdo los equipos de trabajo con la herramienta de Enterprise Architect, del lado derecho el servidor con ProCloud Server y la base de datos con los repositorios de EA, y en la parte central la infraestructura de redes que soporta las comunicaciones. Vamos a enfocarnos en el lado izquierdo por un momento. En primer lugar tenemos las estaciones de trabajo EA, las cuales pueden encontrarse on-premises o bien en remoto, ya que podríamos estar hablando de un home office, dada la situación actual, o podría ser una sucursal de la compañía. Estos equipos cuentan con la herramienta de EA instalada y se comunican con el servidor que contiene ProCloud Server a través de solicitudes HTTP. En el centro tenemos una nube que ya dijimos representa la infraestructura de conexiones y las comunicaciones entre las estaciones de trabajo y el servidor, que podrían ser a través de una LAN, una red de área local, en el caso de que estuviéramos totalmente on-premises, o podría ser una WAN a través de Internet, por ejemplo, si estuviéramos en remoto o si se tratara de una infraestructura en la nube. Luego del lado derecho tenemos el servidor, que es donde se encuentra instalado ProCloud Server, que incluye el servidor de licencias flotantes y los niveles de visibilidad. ProCloud Server justamente recibe las solicitudes de los clientes de EA, las redirige hacia donde corresponde y las devuelve de vuelta al cliente. Estas solicitudes pueden ser hacia el servidor de licencias o bien hacia la base de datos. Y por último, tenemos justamente la base de datos que alberga los repositorios de EA y brinda a ProCloud Server los datos que en ella existen, para que éste los convierta en objetos que los clientes de EA luego pueden entender y mostrar gráficamente. Durante esta presentación, por temas de simplicidad, hemos considerado que la base de datos está albergada en el mismo servidor que ProCloud Server, pero esto no tiene por qué ser el caso, ya que la base de datos se puede encontrar en algún otro equipo dentro de la misma oficina o incluso en otro lugar del mundo. En este diagrama podemos ver cómo funcionaría ese despliegue en el caso de que la base de datos estuviera o en otro equipo dentro de la misma LAN o en un equipo en otro lado del mundo a través de Internet. Del lado derecho podemos ver cómo se ha separado, por ejemplo, en un servidor de aplicaciones que tiene ProCloud Server instalado,
y el servidor de base de datos con los repositorios de EA en otro. Y vemos cómo ProCloud Server utiliza la red para conectarse a la base de datos y que esta no necesariamente está en el mismo equipo y ni siquiera en la misma red de área local. De ahora en más vamos a utilizar la arquitectura de un solo servidor para que el diagrama sea más acotado y sencillo de visualizar, pero tengan presente que no se requiere que la base de datos esté en el mismo servidor que ProCloud Server. A continuación vamos a proceder con una pequeña demostración de ProCloud Server, sus características y su funcionamiento. Acá pueden ver mi escritorio. Vamos a enfocarnos en tres componentes. Primero tenemos el cliente de configuración, luego tenemos el servidor de licencias flotantes y finalmente tenemos una aplicación web para acceder a las configuraciones a través del navegador. Ahora vamos a dar un vistazo rápido al cliente de configuración. Cuando lo abro pueden ver que nos solicita la dirección del servidor y una contraseña. Una vez ingresamos, me abre el cliente. Ahora, acá podemos ver varias cosas. Por un lado, la solapa de las bases de datos. En este caso tenemos los repositorios que hemos configurado y que son accesibles a través de una conexión por nube con Enterprise Architect. En este caso pueden ver que hay uno configurado. Después tenemos la solapa de puertos, donde podemos configurar qué puertos queremos utilizar. En este caso estamos usándolos por defecto. Después tenemos la solapa de integraciones, que es donde se configuran justamente las integraciones de ProCloud Server. De esto vamos a hablar más adelante en este mismo webinar. Después tenemos, por ejemplo, configuraciones propias del cliente, como son algunas configuraciones generales, como máxima cantidad de queries, el nivel de debugueo o para cambiar la contraseña. Y por último tenemos la solapa de licenciamiento, donde justamente podemos administrar las licencias que nosotros hayamos adquirido de ProCloud Server. Dado el vistazo rápido sobre el cliente de configuración, pasemos al cliente de licencias. Pueden ver que acá, en este recuadro superior izquierdo, tenemos los almacenes de llaves. Podríamos tener varios. Justamente dentro de estos almacenes es donde se almacenan, valga la redundancia, las licencias. Acá ven que se me abre un cuadrado de texto. Acá iría cada una de las licencias que ustedes hubieran adquirido. Estas son licencias de EA. Entonces las podríamos ingresar acá. Y en el caso de que tuviésemos, en este recuadro inferior nos aparecerían cada una de las licencias, el tipo de licencia, y si fuera el caso, quién la tiene asignada y cuándo vence justamente la licencia, ya que son licencias flotantes, entonces varios usuarios pueden usar las mismas licencias a medida que la piden del servidor y después la liberan. Y ahora por último vamos a ver la aplicación web que justamente nos provee ProCloud Server con su instalación. Es básicamente el cliente de configuración y el servidor de licencias combinados. Si se fijan, en la parte inferior tenemos los repositorios configurados. Acá podemos ver, por ejemplo, las configuraciones del servidor. Aquí podemos manejar las licencias. Es prácticamente lo mismo, sino que mediante el navegador, en una página web, entonces podemos acceder desde cualquier lado y no solo desde el servidor. Vamos a volver a nuestra presentación. Eso fue un vistazo rápido de qué vendrían a ser todos los componentes de ProCloud Server. Ahora, para cerrar el entendimiento de ProCloud Server, vamos a listar algunas de las características que brindan un valor agregado a las capacidades de EA y que justamente significan un paso hacia adelante en la dirección de EA Pro. En primer lugar, ProCloud Server es la base necesaria para montar la solución de EA Pro, ya que es el componente principal de la solución y sobre él se montan todas las demás funcionalidades que nos permitirán avanzar al siguiente nivel en nuestros proyectos y modelados.
Nos permite conectarnos a los repositorios de EA a través de Internet, brindando un modo de conexión que permite el acceso rápido, concurrente y remoto. Acá pueden ver una imagen de un ejemplo, cómo accedemos desde EA hacia los repositorios. ProCloud Server incluye el servidor de licencia flotante que nos permite administrar las licencias de una manera dinámica y facilitando la gestión de estas. También incluye el cliente de configuración web, que nos va a permitir configurar y administrar ProCloud Server desde un navegador con una interfaz gráfica intuitiva y accesible desde cualquier lugar. ProCloud Server nos brinda soporte para diferentes tipos de licencias adaptables para todos los tipos de empresas y equipos, desde tokens individuales, asequibles para grupos de trabajo y equipos pequeños, hasta licencias empresariales para grandes cantidades de personas. Por último, tenemos los niveles de seguridad y visibilidad a nivel de filas. Con los niveles de seguridad se puede controlar quién ve qué en el navegador de proyectos dentro de Enterprise Architect. Los repositorios de Oracle y SQL Server admiten la seguridad a nivel de filas. Esto restringe ciertas secciones del modelo para permitir el acceso solo a ciertos usuarios. Como estos niveles de visibilidad se implementan al nivel de base de datos, se niega cualquier medio de acceso a usuarios con menor seguridad, incluso restringiendo las consultas SQL. Ahora vamos a continuar con nuestro temario, siguiendo con WebEA. Seguimos nuestro índice gráfico y WebEA vamos a poder observar que está conformado por la siguiente sección. En primer lugar, ¿qué es WebEA? Bueno, WebEA es una aplicación web que utiliza la interfaz de ProCloud Server y proporciona una vista en tiempo real del contenido de un repositorio de Enterprise Architect para compartir con cualquier persona que tenga un teléfono inteligente, tablet o computadora simplemente usando un navegador web. WebEA es un producto complementario y no pretende reemplazar a Enterprise Architect, sino que permite que toda su organización lea y consuma modelos y proporcione comentarios o participe de discusiones cuando sea necesario. Observemos el diagrama de arquitectura de WebEA. Comparando con la arquitectura trazada anteriormente, ahora nuestra estación de trabajo EA es una estación de trabajo EA Pro, ya que comenzamos a incluir nuevos componentes que hacen uso de ProCloud Server. En este caso se necesita un dispositivo con acceso a Internet y un navegador web, mediante el cual van a acceder a la página establecida por su compañía y podrán hacer uso de las funcionalidades que brinda WebEA a través del navegador. Cualquier acción efectuada desde el navegador va a enviar peticiones a través de Internet hacia el ProCloud Server, el cual las va a recibir, las va a responder y va a guardar los cambios en la base de datos si correspondiera. Vamos a hacer una pequeña demostración de WebEA, sus características y su funcionamiento. Cuando ingresamos a la página de WebEA van a ver que nos pide que seleccionemos un modelo. En este caso vamos a ir con el modelo de EAXample, ya que podríamos tener varios repositorios configurados, en este caso se listarían cada uno de ellos. Y si ven en la parte inferior nos deja seleccionar qué tipo de dispositivo estamos utilizando para acceder, de modo que la pantalla se ajuste y sea más cómodo utilizar. Vamos a ir con un desktop, una computadora de escritorio. Bien. Una vez que ingresamos, van a poder ver que tenemos la clásica interfaz de Enterprise Architect, donde del lado izquierdo tenemos el navegador de proyecto, que nos va a permitir navegar el repositorio como si nos encontráramos en la herramienta nativa. En el lado central tenemos el diagrama sobre el cual estamos haciendo foco. Y del lado derecho vamos a tener las propiedades del elemento que hayamos seleccionado, en este caso del mismo diagrama. Veamos, por ejemplo, un diagrama de procesos dentro de WebEA. Vamos a navegar. Si prestan atención en el lado izquierdo ven cómo va cambiando el navegador de proyecto, porque nos estamos moviendo justamente a través del repositorio. Vamos a ir a un ejemplo de un proceso en BPMN. Y acá tenemos un ejemplo de un proceso. Y acá, si quisiéramos seleccionar un elemento, presten atención en el lado derecho, me marca la actividad que he seleccionado, en este caso Receive Book Request, y podemos ver
algunas de las propiedades, en este caso la versión, la fecha de creación, la fecha de modificación, dónde está el elemento ubicado, las notas, en este caso no tiene notas, y los valores etiquetados, las relaciones o la traza y las operaciones. Y en el caso de que quisiéramos, podríamos ocultar algunas, en este caso están todas visibles, pero podríamos ocultar algunas de las propiedades para solo ver lo que nos interese. Y si no, podemos ir a este botón de Full Properties y nos muestra el elemento en la posición central, y acá podemos ir navegando cada uno, por ejemplo las notas, la ubicación, los valores etiquetados, la traza y las operaciones. Si volvemos al diagrama, justamente desde esta parte del navegador, podríamos, si tuviésemos los permisos, crear algunos tipos de elementos. WebEA permite la creación de algunos elementos, o podríamos incluso modificar las propiedades. Si quisiéramos modificar las notas del diagrama, podríamos modificarlas. Ahora voy a ir rápidamente a otro diagrama, en este caso uno de Kanban, para mostrarles que también podemos ver, por ejemplo, los recursos asignados a los elementos, en este caso tareas. Acá tenemos un Kanban, como pueden ver el clásico tablero, el backlog, keyword, in progress, test and done, y si seleccionamos una tarea cualquiera, si observan del lado derecho tenemos un recurso asignado, en este caso Teresa Moranti. Si abrimos las propiedades y nos vamos a los recursos, podemos ver más información, como por ejemplo de qué trata la tarea, el porcentaje de completitud. Y si tuviésemos los permisos anteriormente, como le habían mencionado en las notas, en este caso lo vamos a hacer para el recurso, podríamos modificar el atributo, que en este caso es un recurso asociado a la tarea. Bien. Otra de las funcionalidades que también nos brinda WebEA, más allá de la navegación en el repositorio, es que podemos compartir los elementos a través de un vínculo. Acá del lado derecho superior tenemos un menú. La primera funcionalidad que vamos a estar viendo es esta, la de compartir mediante un link. Acá me muestra el Git del objeto. Esto podría servir para buscarlo en el cliente pesado, o si no, podríamos utilizar esta URL. Acá voy a acercar un poquito. Nos da una URL que, de ingresarla en el navegador, nos va a traer directamente a este objeto, en este caso a este defecto que estamos viendo. Otra característica que nos permite WebEA es la visualización de matrices. Dentro de EA nosotros podemos configurar perfiles de matrices. En este caso tenemos estos guardados, por ejemplo, manejo de inventario. Esto es una matriz que se definió desde el cliente de EA, pero lo podemos acceder una vez guardado desde WebEA. Y la clásica, podemos ver la clásica matriz de relaciones, que en este caso nos relaciona los requerimientos con los casos de uso a través de una realización. Y podemos ver que cada uno de los casos de uso que están en la parte superior realizan a cada uno de los requerimientos que están del lado izquierdo. Por último, la otra funcionalidad, y es una funcionalidad muy útil y que nos ayuda a ser más ágiles y mantenernos actualizados, es el de las listas de seguimiento. Estas listas de seguimiento nos permiten visualizar cierta información referida a elementos concretos del repositorio, sobre los cuales tenemos un interés nosotros concretamente de analizar su evolución o su estado actual. Vamos a ver, por ejemplo, si lo configuramos, esta lista de seguimiento me deja seleccionar el periodo de actividad y vamos viendo discusiones, reviews activas, diagramas modificados, elementos modificados, sobre recursos, que nos muestre los activos, los que terminan hoy, los que están atrasados, y también tenemos muchos otros tipos de elementos como test, features, change, documentos, defectos. En este caso nos vamos a centrar solo en los recursos,
lo vamos a guardar a esta configuración y acá pueden ver que me dice que de la asignación de recursos tengo 33 tareas que están retrasadas. Si yo hago clic en el link del numerito, acá me muestra todos los elementos que tenían un recurso asignado y que se encuentra retrasado. Si hacemos clic, por ejemplo, en este requerimiento, estaba el 36, este requerimiento por Adam Goodchild, empezaba en el 2017, terminaba en el 2017, todavía no se terminó, tarea sumamente atrasada. Esto es a modo de ejemplo, obviamente no lo tomen como la realidad. Ahora vamos a volver a la presentación y para cerrar el entendimiento de WebEA, veamos el resumen de valor. Acceso desde cualquier dispositivo inteligente, ya que WebEA ha sido pensado teniendo en cuenta al usuario móvil. La interfaz es totalmente compatible con teléfonos inteligentes y tablets, de modo de revisar, discutir fácilmente el contenido del modelo cuando no se está en la computadora. Tenemos información en tiempo real, ya que cualquier cambio que se hace en el repositorio es refrescado automáticamente para mantener la información siempre al día y que los stakeholders consuman la última información disponible. Cuenta con un navegador de proyecto que permite navegar el repositorio como si se tratara de la herramienta EA con la clásica estructura de árbol. Permite la creación de elementos referidos a tareas de gestión de proyectos, como por ejemplo issues, test, recursos, requisitos, casos de uso y otros. Se pueden crear directamente desde el navegador. Acá en las imágenes pueden ver un ejemplo de cómo se crearía un elemento. Entonces lo creamos desde un sitio remoto a través del navegador y en un momento posterior lo modelaremos cuando nos encontremos en la oficina, o incluso podría ser modelado en el momento por alguien que sí se encuentre en la oficina. Podemos visualizar las matrices de relaciones a través del mismo navegador, las propiedades de los elementos, ya que pueden ser consultadas e incluso modificadas si fuera necesario. Los modelos, si están habilitados para discusión, permiten contribuir a través desde el navegador. Acá en las imágenes pueden ver un ejemplo de cómo crear discusiones sobre un elemento. Y las discusiones se almacenan en el modelo. Entonces construimos una imagen completa de los comentarios de las partes interesadas y creamos discusiones fluidas, independientemente de si se está trabajando en Enterprise Architect o WebEA. Y por último, podemos hacer seguimiento de cambios con las watchlists, que se pueden configurar para mantenerse siempre informado cuando el modelo ha cambiado. Entonces nos aseguramos de estar siempre actualizados con los últimos cambios en el modelo, incluso si estamos fuera de la oficina. Pasemos al siguiente tema y componente de la familia de EA Pro, y probablemente el más importante y extenso, Prolaborate. Siguiéndonos de nuestro índice gráfico, Prolaborate está conformado por la siguiente sección. ¿Qué es Prolaborate? Bueno, Prolaborate es un software complementario para compartir y colaborar de manera activa modelos elaborados en Enterprise Architect. Se trata de una aplicación web que, utilizando la API REST de ProCloud Server, permite a los usuarios crear un conjunto de vistas a medida que reducen la complejidad, centran la atención y aumentan la accesibilidad e información del modelo para la comunidad que no trabaja con modelos y que está más preocupada por consumir los modelos. Continuando con el diagrama de arquitectura, podemos observar que nos mantenemos en el ámbito de estación de trabajo EA Pro, con un dispositivo inteligente que tenga acceso a un navegador y la página de Prolaborate que la compañía haya personalizado y activado. En este caso, del lado del servidor, tenemos un cambio, ya que Prolaborate debe ser instalado en el servidor y además cuenta con su propia base de datos para almacenar metadatos. Nuevamente se hace el uso de la API REST proporcionada por ProCloud Server y cualquier acción efectuada envía peticiones a través de Internet hacia Prolaborate y ProCloud Server, los cuales reciben, responden y guardan los cambios en cada base de datos. A continuación vamos a proceder con una pequeña muestra de las funcionalidades de Prolaborate. Aquí podemos ver la página de login de Prolaborate. Vamos a ingresar con nuestras credenciales. Una vez ingresados, vamos a ponerlo correctamente, disculpen.
Una vez que ingresamos, vamos a poder acceder a los repositorios que tenemos configurados. En este caso vamos a acceder a este, ProAgile 2. Y una vez que ingresamos a nuestro repositorio seleccionado, podemos ver que nos recibe un dashboard. En este caso tenemos un dashboard con un diagrama. En este caso es un Kanban de tareas que podría ser nuestro diagrama más utilizado y que nos es útil tenerlo en la pantalla de inicio, pero estos dashboards pueden ser mucho más amplios y complejos y los vamos a analizar ahora en un momento. Por ahora veamos que del lado izquierdo tenemos el navegador del proyecto. En este podemos navegar por el repositorio como si se tratara de Enterprise Architect, con la clásica estructura de árbol y despliegue de paquetes. Pero se suma una característica importante a este navegador, y es que se encuentra filtrado. ¿En qué sentido se encuentra filtrado? Bueno, que solo podemos ver desde ProLaborate lo que el administrador, en este caso nosotros, hayamos configurado para que se muestre. Entonces, si el usuario tiene ciertos permisos especiales, ve un navegador diferente y solo puede ejecutar acciones que estén permitidas. Les voy a mostrar un poco más a qué me refiero con esto. Si nos vamos a la sección de Sections, del lado izquierdo tenemos todo nuestro repositorio. Si se fijan, hay varios paquetes más que no estamos teniendo en cuenta, pero nosotros en ProLaborate deseamos mostrar solo, en este caso, el que dice repo.ea. Entonces, desde ProLaborate solo es accesible los paquetes que están dentro de repo.ea. Y más aún, si nos vamos a los permisos, acá es donde se configura quién tiene permiso de hacer qué. Acá podemos ver 3 grupitos genéricos, donde los administradores pueden leer, escribir y colaborar. El equipo puede leer y colaborar, y los externos solo pueden leer. Entonces, esto es para ponerlo más en contexto sobre que justamente el navegador de proyectos se encuentra filtrado y depende de los permisos que tenga cada usuario. Ahora veamos una característica muy útil de ProLaborate, que es poder compartir mediante vínculos secciones del modelado que nosotros queramos para que cualquiera pueda acceder. Podemos compartir desde diagramas o elementos individuales hasta todo el repositorio. Si nos vamos a nuestros repositorios, por ejemplo, y nos vamos acá al botón de Share, van a ver que me brinda un vínculo. Este vínculo se lo compartimos a quien necesite acceder al repositorio, va a tener acceso de solo lectura a todo el repositorio. En el caso de que no quisiéramos compartir todo el repositorio, sino un elemento o un diagrama en específico, es exactamente lo mismo. Por ejemplo, acá abro el diagrama de tareas que les mostraba, y desde acá en Share puedo compartir vínculos para que accedan a este diagrama las personas interesadas. Si se fijan, hay 2 vínculos, uno es público y el otro es privado. Bien, ahora, lo siguiente que vamos a ver cómo ProLaborate nos permite simplificar la información que nosotros mostramos a los stakeholders que justamente consuman los modelos a través de ProLaborate, ya que podemos seleccionar qué información deseamos mostrar de cada elemento. En este caso me voy a ir a los procesos, a este diagrama de procesos. Acá pueden ver que tengo unos listados de procesos, un catálogo. Vamos a entrar a este proceso. Acá podemos ver que tenemos un BPMN genérico, y vamos a ver, por ejemplo, esta actividad. Si observan, acá yo seleccioné el elemento, me despliega del lado derecho una ventana con varias acciones, se abre por defecto la de los atributos, y podemos ver las propiedades del elemento, en este caso el nombre, el alias, las notas, el autor, y acá es donde entra un poquito lo de simplificar información. Si ustedes han trabajado con BPMN dentro de EA, o quizás no, se los comento, tiene un montón de valores etiquetados propio del estándar y que nos ayuda a especificar la información del proceso o la actividad. Pero si prestan atención, yo no tengo más que los atributos básicos y un atributo particular sobre un MG. ¿Qué es lo que hemos hecho? Bueno,
hemos simplificado la información, porque esos atributos por ahí pueden tener información sensible, o quizás no nos interesa mostrarle a los stakeholders todos esos atributos, porque el que consume el diagrama de proceso solo le interesa saber el nombre y las notas. Entonces se pueden configurar estos perfiles para mostrar solo lo que queremos mostrar. E incluso solo lo que queremos mostrar puede estar agarrado, relacionado con MDGs propios que nosotros hayamos desarrollado. Entonces, en el caso de que nosotros tengamos nuestro MDG propio para definir nuestros procesos, también podríamos seleccionar atributos que están definidos en ese MDG y mostrarlos, como por ejemplo acá, un atributo de un MDG que en este caso haría responsable. Entonces, justamente, no solo reducimos la información que queremos mostrar, sino que también podemos mostrar ciertas cosas que sean de nuestro interés para la persona que consume los modelos. Ahora lo siguiente que vamos a ver es las discusiones sobre los elementos. Vamos a navegar sobre nuestro diagrama y vamos a hacer una discusión sobre un elemento. En este caso nos vamos a ir a nuestro mapa de aplicaciones. En este caso tenemos un diagrama de nuestras aplicaciones catalogadas por su ambiente. Vamos a empezar a navegar el diagrama. Por ejemplo, si entramos a la aplicación podemos ver los módulos, si entramos al módulo podemos ver sus servicios, y si entramos a los servicios ya llegamos al nivel más bajo, que son las interfaces con sus métodos y que exponen. En este caso vamos a hacer clic, por ejemplo, en esta, en la del servicio 1 de la aplicación 1, cotizaciones, si se fijan tiene algunos métodos, y acá, si se fijan del lado derecho en la ventana que se abrió tenemos las discusiones, y acá podemos crear discusiones sobre el elemento porque nos interesa hacer algún comentario sobre este elemento. Entonces en este caso, por ejemplo, vamos a decir actualizar métodos según la nueva especificación del 11 del 20. Y algo muy útil que tenemos desde Prolabris, por ejemplo, taguear a los usuarios. Entonces en este caso le vamos a decir a arquitecto 1, queremos que esté pendiente de esto y de que se haga cargo de la actualización de los métodos de esta interfaz. Y acá podemos incluso seleccionar alguna prioridad para esta discusión, por ejemplo, medio. Le damos a Start Discussion, me crea una discusión en una suerte de, como si fuese un feed de una red social. Ahora pueden ver que debajo del elemento me aparece el iconito de que hay una discusión activa sobre este elemento, y cuando le hacemos clic nos abre las propiedades del elemento. Si nos vamos a las discusiones, vamos a tener la discusión, dice quién empezó la discusión, y sale el usuario tagueado, que la persona que creó la discusión le interesaba que estuviera al tanto de qué es lo que pasaba. Y esto crea notificaciones, entonces en este caso el usuario arquitecto 1, cuando ingrese, del lado de las notificaciones le va a salir una notificación de que Nicolás Márquez lo tagueó en una discusión. Ahora vamos a pasar a las revisiones, las cuales se acceden desde el menú izquierdo. Acá pueden ver, dice Reviews, y vean que tengo una review activa, en este caso llamada actualización de datos de aplicaciones. Vamos a ir a la review, y cuando le hacemos clic nos lleva al dashboard principal de esta review, donde podemos ver varias cosas, como por ejemplo, cuáles son los elementos que están afectados por esta revisión. Acá dice que tenemos 11 elementos en total, y acá abajo nos dice cada uno de los elementos. Si se pueden ver, es el catálogo de aplicaciones y cada una de las aplicaciones del catálogo. Podemos ver si hay discusiones activas sobre esta revisión. La idea justamente de una revisión es que se haga algún tipo de cambio o modificación sobre los elementos, entonces pueden surgir estas idas y vueltas entre los miembros del equipo. Entonces rápidamente tenemos acceso sobre las discusiones. Acá podemos ver que hay una sola, y si vamos acá a la parte inferior, dice que las discusiones, por ejemplo acá Gustavo Sabio, sobre la aplicación número 1, que está alcanzada por esta review,
dijo, bueno, que esta aplicación está en proceso de precación y se está reemplazando por una nueva, ¿cómo proseguimos? Y ha tagueado a Nicolás Márquez, en este caso a mí. Y por otro lado, si se fijan, acá tenemos el estatus general de la revisión. En este caso, 6 de las aplicaciones ya han sido aprobadas, una ha sido rechazada y quedan 4 que por ahora no se han revisado. En este caso, la aplicación 1, esta discusión nosotros podríamos contestarla, decirle revisado, por favor, cerrar. Nosotros contestamos esta discusión y vamos a los ítems y podríamos aceptar la aplicación. En este caso la número 1 ya se encontraba aceptada, pero acá pueden ver que tenemos cada uno de los elementos alcanzados por esta revisión y podemos aprobarlo o rechazarlo. En este caso, si por ejemplo rechazamos la aplicación 7, los cambios que se han hecho sobre la aplicación 7, volvemos a la revisión. Ahora tenemos 3 ítems que están esperando la aprobación y los rechazados aumentó a 2. Entonces esto en vivo se va actualizando y tenemos toda la información con respecto a esta review de una manera muy fácil, muy intuitiva. Ahora pasemos a los dashboards, que al principio pudimos ver uno, en este caso ahí en la revisión misma teníamos otro, pero este es un dashboard muy sencillo con un diagrama que nos resulte de interés. Ahora veamos todo el potencial que nos puede brindar, que van desde gráficos, que brindan información sobre el repositorio, y que puede ser muy útil para alguien, por ejemplo, con un rol de gerencia, hasta diagramas, listados de elementos, imágenes, documentos, podemos incluso incrustar HTML, podemos mostrar las reviews activas, discusiones y mucho más. Vamos a ver uno de estos ejemplos de dashboards mucho más complejos. Si nos vamos acá a My Dashboard, este es un dashboard personal, y en este dashboard podemos ver que tenemos diagramas, ítem de referencia rápida. Este dashboard podría ser que cada usuario de ProLabore tenga su propio dashboard, entonces se lo configura a su manera. Entonces tiene de rápido acceso sus diagramas, elementos que usa de manera frecuente, etc. Después podríamos tener un dashboard mucho más complejo, que tiene toda la información sobre la arquitectura empresarial, y acá sí empiezan a ser mucho más potentes los gráficos y mucho más informativos. Por ejemplo, acá podemos ver cada uno de los stakeholders agrupados no solo por la importancia, sino por el proyecto. Podemos ir desde el nivel inicial proyecto, así es estratégico, táctico, y después cada uno de los stakeholders. Acá tenemos un heat map con el capability. Acá podemos ver varios landscapes. Si se fijan, las posibilidades son infinitas de cómo representar toda la información que tenemos en el repositorio de EA. Incluso podemos hacer gráficos con ejes, en este caso de burbuja, y podemos ver, podemos analizar ciertas aplicaciones. Si se fijan, este gráfico en particular dice importancia estratégica versus la competencia técnica, y el tamaño de la burbuja, bueno, es el recuento. En este otro lado también. Después tenemos roadmaps que nos pueden ayudar para ir planificando nuestros proyectos. Bueno, como pueden ver, y acá ya, bueno, volvimos a lo simple, pero no por eso menos importante, diagramas de tortas y de barras que también nos pueden brindar otro tipo de información. Entonces, concluimos que estos dashboards son muy flexibles, pueden tener muchos diferentes tipos de información, no solo gráficos, y que un dashboard bien configurado, podríamos decir, aporta muchísimo valor, pero muchísimo valor. Ahora vamos a ir a la última característica de ProLabore que me interesa mostrarles, y es el análisis de impacto. Acá lo pueden acceder desde el lado izquierdo, o bien podrían ir
al elemento específico que ustedes quieren. Por ejemplo, acá voy a entrar a este diagrama, voy a ir a esta tarea, y acá desde la ventana de las propiedades me sale análisis de impacto. En este caso esta tarea no tiene ninguno, podríamos crear uno. Vamos a ver uno que ya está creado, vamos a ir a análisis de impacto de la aplicación 1. Acá me abre una nueva pestaña. Y acá podemos observar un análisis de impacto de la aplicación 1, que, si se fijan, es el nodo principal de nuestro análisis de impacto. Y acá voy a hacer un poquito de... voy a disminuir un poco el ruido. Y acá podemos ver, tenemos nuestra aplicación 1. Nuestra aplicación 1 depende de un arquitecto, que a su vez depende del área de sistema, podríamos decir. Esta aplicación 1 depende del servidor 1 de aplicaciones, del servidor 2 de base de datos, depende de requerimiento funcional 1 y requerimiento funcional 2, y involucra estos roles de desarrollador, diseño técnico y analista de software. Pero podemos ir ampliando cada uno de estos nodos, y acá podemos observar que la aplicación 1 depende del requerimiento funcional 2, pero el requerimiento funcional 2 también depende de la aplicación 2, y la aplicación 2 también tiene su trazabilidad detrás. También afecta a otras personas, a otros requerimientos. Entonces podemos ver justamente el impacto que podría producir hacer un cambio en la aplicación 1. Entonces, si sabemos que vamos a tocar la aplicación 1 y tocamos el requerimiento funcional 2, ya nos estamos arrastrando a la aplicación 2 con nosotros. Y la aplicación 2 también tiene su trazabilidad detrás. Entonces, desde ProLibrary podemos hacer estos análisis que son muy visuales, son muy interactivos y tienen mucha utilidad a la hora de hacer estos análisis. Ahora vamos a volver a nuestra presentación y para concluir con ProLibrary veamos su resumen de valor. En este caso, la primera es la navegación natural del repositorio EA, que podíamos, como lo vimos, navegar el repositorio EA mediante la estructura de árbol clásica del cliente de EA, pero filtrada según los permisos del usuario, como se los mostré. Podemos conectarnos a un repositorio EA y configurar, acá más en detalle justo lo que les comentaba, qué partes queremos mostrar del proyecto, a qué usuarios o roles, y qué acciones pueden efectuar. No queremos que cualquiera edite las propiedades de los elementos. Podemos compartir los enlaces a los proyectos de EA o diagramas individuales para que todos puedan acceder a la información del modelo, incluso sin necesidad de registrarse. Podemos simplificar la información compleja gracias a la alta capa de personalización de ProLibrary. Podemos reducir el grado de complejidad de los elementos y de los diagramas, controlando la visibilidad de las propiedades de los elementos, enfocando solo la atención en lo que es importante y de valor para el interesado. Podemos crear discusiones basadas en un contexto específico, enviar invitaciones para involucrar a otras partes interesadas y recopilar los comentarios rápidamente. ProLibrary nos permite revisar entregables de EA fácilmente sin la necesidad de crear documentos. Podemos acelerar las revisiones haciendo que los especialistas realicen revisiones detalladas y que los gerentes las aprueban según sus recomendaciones. Incluso podemos crear nuestros propios paneles de revisión para hacer seguimiento de cada una de las reviews hasta su finalización. Además, pueden ser compartidas mediante enlaces para facilitar la participación. Y los correos electrónicos y notificaciones dentro de la aplicación serán recordatorios y se asegurarán de que las respuestas sean recibidas a tiempo. Podemos crear dashboards con todo tipo de elementos y gráficos visuales que sean de gran aporte informativo, con información que justamente está dentro de nuestro repositorio. Y luego compartirlo de modo de comunicar lo que queramos con quien queramos, de manera rápida, efectiva y desde cualquier lugar. Podemos crear cuadros dinámicos de nivel SEO, basados en metadatos del modelo EA y valores etiquetados, y a partir de estos generar informes para entregar en tiempo real. Y por último tenemos la función de análisis de impacto de ProLibrary, la cual ayuda a visualizar las relaciones y dependencias entre elementos en los modelos de Enterprise Architect y a tomar mejores decisiones.
Podemos analizar modelos de EA con visualizaciones mejoradas, expandiendo múltiples niveles de impacto mientras se analiza un elemento en particular, obteniendo así una comprensión precisa de las implicaciones, los riesgos y el alcance, en base a esto tomar las decisiones que sean necesarias. Ahora, entrando al último punto de nuestro temario, prosigamos con las integraciones. En nuestro índice gráfico, las integraciones están formadas por la siguiente sección. Ahora bien, ¿qué son las integraciones? ProCloud Server nos ayuda a integrar los datos de proveedores externos en un modelo de EA. Enterprise Architect, a través de su poderosa capacidad de integración, permite crear modelos que relacionan elementos de una amplia gama de herramientas dispares que contienen elementos desde la estrategia y los requisitos hasta la implementación, los paquetes de trabajo y los elementos de configuración. EA no administra el registro maestro de estos elementos, sino que actúa como un acumulador, llevando el contenido a un único repositorio y permitiendo que los elementos estén relacionados. Esto nos permite expandir los horizontes de los modelos y aprovechar la información y los datos de las herramientas externas, lo que convierte a EA en un centro de información altamente efectivo. En el diagrama de arquitectura vamos a ver cómo funcionan las integraciones. Del lado izquierdo tenemos nuestra estación de trabajo EA con el cliente de Enterprise Architect, el cual se comunica con ProCloud Server y a través de los SBPI, que son plugins de interfaz del servidor, se comunican con las herramientas externas. Y de esta manera se logra que EA muestre internamente los elementos existentes en las herramientas externas y permiten lanzarlos y mantenerlos sincronizados. Otra opción de integración que es mucho más flexible y adaptable a nuestras necesidades es mediante la API REST OSLC, la cual nos permite consumir los recursos de EA y elaborar cualquier tipo de software que complemente a Enterprise Architect. WebEA y ProLaborate, por ejemplo, utilizan esta API REST OSLC para su funcionamiento. La solución de EA Pro incluye una nueva capacidad para compartir e intercambiar datos con herramientas externas. Estas herramientas son las que pueden ver del lado izquierdo: Application Lifecycle Management, JAS, Jira, Confluence, Team Foundation Server, Wrike, ServiceNow, todas las nombradas aquí. Y ahora vamos justamente a proceder a ver un ejemplo de cómo es que funciona una de estas integraciones. Si nos vamos a EA, abrimos, por ejemplo, ya estoy acá en el mismo repo que yo les estaba mostrando desde ProLaborate. Si nos vamos a la solapa de Specialize en la navegación superior, y acá está el icono de External Data. Cuando lo abren nos muestra este pseudo navegador, podríamos decir. Acá me muestra que una de las integraciones es Jira. Acá tenemos el conector que se ha tenido que configurar. Acá nos muestra el proyecto que nosotros tenemos en Jira. Y acá nos muestra los filtros que nosotros hayamos configurado desde Jira para que nos muestre los elementos. En este caso, que nos muestre todos los elementos. Y acá pueden ver que me ha traído varios elementos. Todos estos elementos son elementos que están en Jira, no están en EA, pero los ha traído hacia el cliente pesado de EA. Acá pueden ver que tengo una URL. Si yo hago clic derecho y lo abro en el navegador, vean que acá me abrió el propio panel de Jira y me mostró en este caso el elemento, que es una tarea en Jira. Vamos acá se me cerró un poquito, no pasa nada. Vamos a volver a EA. En este caso, si nosotros quisiéramos, podríamos crear un elemento local. Por ejemplo, acá nosotros estamos actualmente explicando las integraciones. Bueno, vamos a crear un elemento que va a ser una tarea. Y lo vamos a agregar a integrante 1. Entonces nosotros lo creamos. Del lado izquierdo, observen que me creó una tarea, un elemento propio de EA. Y esta tarea está sincronizada con la tarea de Jira. Entonces, si yo hago cualquier cambio sobre esta tarea, se va a impactar sobre la de Jira. Acá vamos a abrir las propiedades de este elemento. Tenemos las propiedades nativas del elemento de EA y tenemos las propiedades externas, acá en la solapa externa,
donde nos trae todas las propiedades que guarda Jira internamente. Como pueden ver, la prioridad, que estaba en medium, el status, que está en curso, cuándo fue updateada y muchas más. Y acá, si nosotros ocurrieran cambios tanto en Jira como en EA, podríamos pulear o pushear los cambios para mantener siempre todo sincronizado. Es por esto que EA funciona como un centro de información, entonces podemos mantener todo actualizado desde el mismo EA hacia afuera. Volvamos a nuestra presentación. Bien, bueno, acá tenemos la API REST OSLC que les mencionaba, que aparte de las integraciones mediante SBPIs, podemos utilizar la API REST. La API OSLC, la API REST OSLC, ¿qué es lo que es? Bueno, es las siglas en inglés para servicios abiertos, para la colaboración del ciclo de vida, y es una comunidad abierta que crea especificaciones para la integración de herramientas. Enterprise Architect actúa como un proveedor de OSLC y es compatible con la especificación de Architecture Management 2.0 de OSLC. Lo que, en resumen, permite crear, recuperar y consultar recursos de Enterprise Architect, como por ejemplo paquetes, elementos, diagramas y conectores, que se encuentran en un modelo y que se acceden a través de ProCloud Server. Veamos, ahora demos un salto de nuevo hacia Prolabore, ya que Prolabore tiene sus propias integraciones. En este diagrama de arquitectura podemos ver cómo funcionan estas integraciones de Prolabore, ya que Prolabore también tiene la posibilidad de integrarse con otras herramientas. Se mantiene nuestro esquema con nuestra estación de trabajo EA Pro y de nuestro servidor, solo que ahora vemos cómo es Prolabore quien tiene sus propias integraciones y que se comunica con las herramientas externas. Veamos rápidamente cómo funcionan estas integraciones. En este caso, acá yo tengo el Kanban que les mostraba de tareas, y en los atributos van a poder observar que yo tengo una integración con Jira. Acá pueden ver que dice Prolaborate Jira Element. Entonces yo a esta tarea 1 podría sincronizarla con una tarea de Jira. Esto ya es aparte de lo de ProCloud Server, esto es en Prolaborate. Entonces si yo voy acá y agrego nuevo, me trae todos los elementos que yo tenía en Jira y puedo asociar esta tarea con una, por ejemplo, explicar ProCloud Server. La agregamos. Ahora yo tengo en Prolaborate para esta tarea un vínculo. Acá lo vamos a hacer nuevamente. Acá. Ahora yo tengo un vínculo a mi tarea en Jira, que si le hago clic me lleva directamente a la tarea. Y en Jira, de vuelta, me pone un enlace a Prolaborate. Entonces yo, esté trabajando tanto en Prolaborate o en Jira, tengo el link al elemento en específico. Y si ven, me trajo al elemento task 1. Veamos el resumen de valor rápidamente de todo este tema de integraciones. Al poder sincronizar y crear elementos desde y hacia EA en conjunción con otras herramientas, EA se vuelve el centro de toda la información de la empresa, donde se tienen mapeados todos los activos y sus relaciones, por lo que a la hora de necesitar información o realizar un análisis de impacto, toda la información está disponible en una única herramienta, con rápido acceso y fácil lectura. Como vimos, podemos sincronizar elementos propios de EA con aquellos que son de interés, o viceversa, traer elementos desde las herramientas hacia EA. Entonces mantenemos toda la información actualizada y dentro de EA. Entonces, si se necesitan hacer cambios, se puede hacer desde EA o incluso desde la herramienta externa, y después se sincroniza y se mantiene al día toda la información en ambas herramientas. La información del elemento nativo de la herramienta externa no se pierde, ya que la podemos acceder desde la solapa externa. También es posible configurar los mapeos, es decir, cómo nosotros importamos los elementos externos. Cada herramienta tendrá sus tipos de elementos. Jira en este caso, ahí pueden ver, por ejemplo, tiene Technical Task, Use Case, Epic. Cada uno de esos nosotros lo podemos mapear a un elemento propio de EA que nosotros queramos, incluso MDGs creados por nosotros.
Se nos brinda una configuración sencilla. Acá pueden ver la pantalla de ProCloud Server, cómo se configuran las integraciones con los SBPI. Es muy sencilla e incluso nos brinda justamente la interfaz para que llenemos solo lo que tengamos que llenar. Podemos crear discusiones también de estos mismos elementos y estas discusiones se reflejan en las herramientas externas. Nos brinda la posibilidad de crear nuestras propias integraciones. Si quisiéramos, podríamos desarrollar nuestro propio SBPI utilizando C# o C++, o podríamos utilizar la API REST o SLC y integrar nuestra propia aplicación consumiendo la API. Y por último, mencionando nuevamente a ProLaborate, podemos crear páginas dinámicas autoactualizables y basadas en modelos de EA en Confluence. Podemos incluir diagramas de EA en SharePoint. Podemos enlazar elementos de Jira, como vimos, o incluso utilizar otras de las tantas integraciones disponibles. Bien, con esto concluimos los temas de esta presentación. Vamos a proceder ahora con una sesión de preguntas y respuestas bastante... hemos estado bien con el tiempo. Así que bueno, procedemos a contestar cualquier pregunta que tengan ustedes. Bueno, mientras recibimos más preguntas, Nico, te voy leyendo la primera. Perfecto. Nos preguntan, ¿se puede diagramar utilizando WebEA y utilizando ProLaborate? Bien, buena pregunta. Tanto WebEA como ProLaborate permiten la creación de elementos en los paquetes del proyecto que se desee, siendo ProLaborate la herramienta más versátil a la hora de crear elementos. Pero ninguna de estas herramientas, tanto WebEA como ProLaborate, permiten el diagramado, es decir, arrastrar los elementos a un diagrama y acomodarlos. Esto siempre tiene que ser realizado desde el cliente pesado de EA en una computadora. Pero vale la pena aclarar que existe la posibilidad del modelado web mediante la opción de una plataforma SaaS, que es la que vimos en la capa de cebollas en el Maturity Level 5, a través de la virtualización de instancias de EA a través del navegador. Así que la respuesta es no, pero hay posibilidad de diagramar utilizando solo el web, solo un navegador web, pero siempre es con el cliente de EA, no a través de WebEA y ProLaborate. Perfecto. Bien, estuvo claro. La siguiente pregunta dice, ¿son necesarias las integraciones de ProCloud Server para el funcionamiento de las integraciones de ProLaborate? Bien, no. Las integraciones de ProLaborate son independientes de las integraciones de ProCloud Server. Se configuran diferente y se configuran cada una desde las herramientas, las de ProCloud Server en el cliente de ProCloud Server y las de ProLaborate en ProLaborate. Incluso cada una de estas herramientas soporta herramientas diferentes, es decir, ProLaborate tiene sus integraciones y ProCloud Server tiene sus integraciones. Por ejemplo, el caso de Jira, se mezclan, digamos, se llegan a solapar, ya que ProLaborate y ProCloud Server ambas soportan la misma integración, pero como se los mostré, son diferentes integraciones. Una la estamos accediendo desde el cliente de EA y la otra la estamos accediendo desde ProLaborate y tienen diferentes funcionalidades. Así que, resumiendo, no tienen ninguna relación unas integraciones con las otras. Perfecto, Nico. Bueno, por ahora no tenemos más consultas, así que damos por finalizada esta sección, pero en caso de tener más consultas pueden hacérnoslas llegar. Ahora les vamos a compartir nuestros datos de contacto. Nico, te agradecemos por tu presentación, ha sido muy clara. No, gracias a ustedes por presentar y gracias, Maga, por tu ayuda. Bueno, listo. Gracias, Nico. Entonces, hemos compartido con ustedes en este webinar el resto de los productos que componen la familia de Sparx EA y que junto a Enterprise Architect te permiten alcanzar un nivel de colaboración y agilidad que aumenta significativamente la productividad de tu equipo y el valor que entregas al negocio.
Repasando entonces lo que hemos aprendido, podemos mencionar qué es EA Pro, los productos que lo componen, cómo se relacionan, qué es Pro Cloud Server, sus principales funcionalidades y configuraciones, qué es WebEA, su activación, sus formas de visualizar el repositorio desde un navegador. Vimos qué es Prolaborate, sus principales funcionalidades y la sinergia con EA. Y por último, las principales integraciones de EA Pro. Ahora los vamos a invitar a escribirnos a info@proagile.com.ar para ayudarles en su siguiente paso, que puede ser iniciar una prueba de 30 días. Podemos también coordinar una demo personalizada ampliando en funcionalidades de su interés y también coordinar una prueba de concepto para ver estas funcionalidades y paneles con sus propios modelos de Enterprise Architect. Agradecemos su atención en estos minutos. En caso de tener sugerencias, comentarios o quisieran que hablemos de algún tema específico en nuestros próximos webinars, les invitamos a escribirnos a entrenamiento@proagile.com.ar. Ha sido un placer compartir este webinar con ustedes el día de hoy. Con esto nos despedimos hasta el próximo evento online. Muchas gracias, saludos y que tengan una excelente jornada. Un saludo a todos. Nos estaremos viendo. Hasta luego.